El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 06.06. 2020 actualizado 06.06. 2020 la película Shorter, dirigida por el director estadounidense Alexander Payne, muestra al espectador un argumento único que poco han utilizado en el cine. El propio Payne es uno de los favoritos de Hollywood, que consiguió llevarse do Oscar por su anterior película. Su película está llena de un original humor negro y revelant todos los vicios de la moderna sociedad estadounidense. ¿De qué trata la película, Shorter? Científico noruego han creado el último avance, gracias al cual las personas pueden reducirse físicamente 1000 veces hasta un tamaño de 12 centímetros. Como complemento a esta tecnología, se ha creado una ciudad especial para gente pequeña, Kefaville, donde ya no hay que trabajar. Y solo se puede disfrutar de la vida. Y tu dinero en el mundo de la gente grande cuando te muda al mundo pequeño se convierte en $1,000,000, porque incluso el peso de tu anillo de boda de oro ordinario de la ciudad de la gente grande aquí se convierte en una enorme fortuna. Y lo que es más importante, este desarrollo salvará al mundo de la superpoblación y la contaminación global, porque ¿qué tipo de contaminación puede provenir de un hombrecillo del tamaño de un par de cajas de cerillas? Alexander Payne quedó tan fascinado por la fantástica idea de la película que actuó en ella como director, guionista y productor al mismo tiempo. La película fue nominada al principal premio del Festival de Venecia, el León de Oro. La fantástica idea de esta película parece muy divertida, porque cada espectador apenas puede probarla en sí mismo. Explicación del significado de la película, Shorter, problema catastrófico de la humanidad en la película, el director intenta que el público reflexione sobre los problemas globales de toda la humanidad. El problema principal es la superpoblación y la contaminación de todo el planeta. El autor presenta su propia versión, aunque muy fantástica, de cómo es posible resolver estos importantes problemas. Sin embargo, todos sabemos y comprendemos que todo lo que se muestra en la película permanecerá para siempre en el nivel de la ficción. Y la cinematografía, y es poco probable que los científicos lleguen a inventar algo similar. Miedo a lo desconocido. El director aborda otro punto interesante al ofrecer a su personaje la posibilidad de elegir si deben encogerse o no. La gente siempre tiene miedo a lo desconocido, especialmente a la transformación irrevocable y definitiva, ya que los científicos de la película nos informan de que no habrá vuelta atrás. Esta fobia está muy bien representada en el ejemplo de la mujer del protagonista, que en el último momento de la preparación se negó a encogerse y siguió con su vida normal. El futuro para los diminutos parece muy tentador y muchos de ellos aceptaron la remodelación solo por las lujosas menciones y la vida despreocupada que les prometía. Pero muchos de ellos no acaban de entender que en su otra vida les esperan los mismos problemas que en la vida de la gente grande. Contrabando de mercancía, dificultad de comunicación, encontrar seres queridos y amigos. Aquí es aún más difícil encontrar a una persona cercana que en el mundo de la gente grande, porque el mundo de los diminutos en sí es bastante pequeño. Estrato social Y no es escapatoria al problema social, que en la película los autores hicieron no menos importante que la superpoblación. Y la sociedad se trata de un nivel de vida radicalement différent de los distintos estratos social, los ricos se banan en el lujo, vivant en casa lujosa rodeado de oro y sirvientes, los pobres no encuentran ni un trozo de pan para comer. Este tema se ha representado repetidamente en el cine y es probablemente el tema principal de muchas películas. Pero el asentamiento de pobres que sirve Kefaville mostrado en la película sigue teniendo un carácter bastante original. Al igual que la propia estructura en la que tienen que vivir. Muchos de los personajes de la película tampoco quieren hacerse pequeños. Es más, tratan a los diminutos, con gran recelo, lo que da lugar a nuevo estrato social, grande y pequeño. El significado del final de la película. En otro orden de cosas, el director pone como muestra de la idea principal de la película la transformación del interior de nuestro
Protagonista y el cambio total de su valor vital. Y si una persona puede cambiar su visión del mundo, volverse más amable y comprensiva con las personas que están mucho más abajo. La escala social, entonces no todo está perdido para la propia humanidad. Si cada uno de nosotros se muestra comprensivo con otra persona que pueda necesitar nuestro apoyo y atención, la propia sociedad se volverá más sensible, amable, comprensiva y consciente. Los estratos sociales no se distanciarán tanto entre sí y las personas podrán coexistir juntas a pesar de todas las diferencias, de raza, religión y condición. La mejora de la situación económica no hizo feliz a nuestro héroe, que solo encuentra la armonía en la vida gracias a un amor inesperado. Y a la ayuda a la gente que él necesita. Alexander Payne interpreta la versión bíblica del Arca de Noé, cuando los héroes de su película intentan salvarse en un bunker de una catástrofe global. Pero escapar del problema no será la tabla de salvación de la humanidad, para eso no hace falta encoger de tamaño. Solo es necesario moderar su apetito y ambición, dejar de destruir el medio ambiente e intentar vivir en armonía consigo mismo. Y con el mundo que le rodea. Admin.